Em seguida, Miquel, né? Fazendo aí a intervenção. 15 minutos. Bueno, yo voy a explicar el sistema de la deuda en Euskal Herria y en el Estado español, que en contra de lo que se suele vender o se suele explicar, no es ningún rescate, sino que es un empujón al precipicio. Lo calificamos así. Para eso, comenzar situando un poco, ya se ha hecho a lo largo de la jornada, lo que es la Unión Europea, porque Euskal Herria y el Estado español estamos dentro de la Unión Europea, y la Unión Europea es un proceso, una construcción neoliberal, que se basa en un consenso político entre lo que es la derecha tradicional y la denominada socialdemocracia, que no se diferencia en absoluto en el modelo económico neoliberal, y que un ejemplo muy claro de eso es el Tratado Europeo, que es un tratado que da prioridad a los criterios económicos, es decir, al control de la inflación, el déficit público y la deuda pública, en contra o en detrimento de lo que es el empleo y la protección social. No importa qué nivel de desempleo haya o no importa que haya que recortar la cobertura social. También dentro de la Unión Europea se da una teorización de que el estado del bienestar es insostenible. Y eso no solo es grave porque lo hagan los gobiernos o porque lo haga la socialdemocracia o lo haga la derecha tradicional, sino que también es algo que muchos movimientos sociales, incluso sindicales, lo tienen interiorizado, y se parte de la insuficiencia, de la imposibilidad de seguir en el estado del bienestar. Y como consecuencia de eso también se teoriza y se avanza en el recorte de derechos laborales y sociales, que es lo que la práctica del día a día de las políticas de la Unión Europea y de los gobiernos viene haciendo. Por tanto, bueno, pues es un tratado, es una construcción claramente donde los intereses populares, los intereses sociales no están incorporados. Para eso, ¿qué es lo que han hecho? Pues han construido unos tratados, un sistema totalmente inentendible, es decir, no se entiende, y eso ya lo explicó hace muchos años un ministro de Economía en el Estado español, hace ya 30 años, que explicó claramente que lo que había que hacer era que las decisiones se adoptasen en Bruselas. Eric ya sabe dónde está Bruselas, pero mucha gente no sabe dónde está Bruselas. La gente sabe a dónde tiene que ir a protestar, a su municipio, a su gobierno, pero el ministro de Economía ya explicó que había que tomar las decisiones en Bruselas porque la gente no sabe a dónde ir a protestar. Es decir, alejar las decisiones del espacio ciudadano normal, del espacio ciudadano habitual, para imponer políticas antisociales. En ese contexto, ¿qué es lo que ha hecho el gobierno español? Bueno, el gobierno español, el Estado español, que es el sistema de la deuda, ha adoptado muchísimas decisiones. Yo voy a señalar dos. La primera es la reforma de la Constitución. Bueno, hay que decir que hay lugares donde la Constitución se reforma de manera habitual. En el Estado español se ha dicho que la reforma de la Constitución es imposible. Desde que se aprobó, solo se hizo una reforma para dar cabida a la entrada en la Unión Europea, y la segunda reforma se hizo en plenas vacaciones de verano, en una semana. Es una vergüenza ver la página del Congreso donde se ve qué día se hizo la propuesta, qué plazo de enmienda, votación. Bueno, en una semana, en vacaciones de verano, se aprueba una reforma de la Constitución que es intocable. O sea que las vacaciones hay gente que trabaja. Y el contenido de la reforma es un poco más de lo que yo voy a comentar, pero es de esto solo. Es para establecer que el pago de los créditos para satisfacer los intereses y el capital de la deuda pública de las administraciones gozará de prioridad absoluta, y entre otras cosas se establece en la Constitución que las entidades locales no pueden tener déficit público. Para eso sí se puede reformar la Constitución. Es decir, se pone por encima de los intereses de la gente el pago de la deuda. En lugar de la sanidad, la educación, los medicamentos, las prestaciones sociales, hay que pagar la deuda, y si sobra dinero, otras cosas. Es algo totalmente inmoral. Segundo elemento que hace el Estado español y que tiene que ver con el sistema de la deuda en Europa.
Bueno, en junio del 2012, el Eurogrupo, que es donde se reúnen los ministros de finanzas de los gobiernos de la Unión Europea, el Banco Central Europeo y la Comisión Europea, decide que al gobierno español le pueden conceder un crédito de 100.000 millones de euros. 100.000 millones de euros es el 10% del PIB. A través de un mecanismo que se llama el Mecanismo Europeo de Estabilidad, que es un mecanismo de imposición de políticas de ajuste. Ya lo dijimos, ella ya lo dijo en su día, que era un préstamo al gobierno, porque se decía que era un dinero que se prestaba a la banca. No, se prestaba al gobierno, se daba a la banca, el gobierno se lo daba a la banca y además establecía elementos de condicionalidad. El propio comunicado del Eurogrupo así lo recogía. Los hechos confirman lo que hemos comentado. ¿Qué es lo que ha ido pasando en relación a los datos? Por ejemplo, el año 2011, la Comisión Nacional de la Competencia, que es un organismo evidentemente que no es del sindicato, pues la Comisión Nacional de la Competencia ha dicho que en el año 2011 se dieron a la banca ayudas públicas que se contabilizan como déficit por 84.000 millones de euros. Como veis, es casi el 8% del PIB en un año. Y no solo pasa en el 2011, si veis los datos de los años anteriores, lo del 2011 no fue una excepción. El año 2012, que todavía no existen esos datos de forma homogénea, pero la Comisión Europea ha dicho que solo para 4 entidades financieras se les ha dado 67.000 millones de euros de ayudas públicas, más de un 6% en el año 2012. Y dentro de ese dinero que se da a la banca no se contabilizan, por ejemplo, los avales, que son pérdidas futuras, que sin duda se van a producir, y no se contabilizan, por ejemplo, los créditos que el Banco Central Europeo da a las entidades financieras. El Banco Central Europeo no presta dinero a los gobiernos, pero presta dinero a las entidades financieras al 1% de interés para 3 años. Y las entidades financieras del Estado español han cogido, mala palabra, 400.000 millones de euros, han cogido 400.000 millones de euros y una parte de ese dinero se lo han dado, se lo han prestado, con ese dinero han comprado deuda pública con tipos de interés superiores al 4%. Es decir, hacen negocio las entidades financieras con ese dinero que el Banco Central Europeo se lo podía haber prestado a la banca, a los gobiernos. ¿Por qué no se presta ese dinero a los gobiernos? Porque lo que se quiere es beneficiar a la banca, que la banca haga negocio, y eso significa que el pago de la deuda aumenta de manera exponencial. ¿Qué es lo que esos elementos, por ejemplo, esas cantidades contrastan con lo que se hace en el pago de las prestaciones por desempleo? El seguro de desempleo en el Estado español en un año, con una tasa de paro del 26%, se destinan 30.000 millones de euros. ¿Es mucho dinero? Mucho poco, pero es mucho menos que lo que se da a la banca, que ya hemos dicho, los 67.000, 80 y pico mil millones que se da al año. ¿Cuánto se paga en pensiones en el Estado español? En un año, 125.000 millones de euros para el presupuesto del 2014. Se dice que el sistema de pensiones está en quiebra porque tiene un déficit de 11.000 millones de euros, porque el resto se financia por cotizaciones sociales. Resulta que no se puede pagar 11.000 millones de euros a pensiones, pero se puede pagar 80.000 millones de euros a la banca. Son decisiones políticas. Y todo eso significa que se hace un proceso de conversión de deuda privada en deuda pública. Todo esto se basa en la mentira y en el consenso entre el poder económico, político y financiero, ya lo hemos dicho, y pasamos al ejemplo que tenemos en Euskal Herria. En Euskal Herria se aplican las mismas políticas de ajuste, y las políticas de ajuste se aplican, ahí veis los datos que tenemos en protección social y en presión fiscal en relación a la media europea. Cuando se hablaba esta mañana, o yo no me acuerdo si era la mañana o la tarde, en Brasil el nivel de ingresos públicos es alto, es bajo. Bueno, la presión fiscal en Euskal Herria es el
31,6% del PIB. La media europea el 38,4%. El gasto social 22%, la media europea el 28%. Estamos muy por debajo en gasto social y en presión fiscal. Cualquier analista diría, para equipararnos a la media europea, suban el gasto social y la presión fiscal. Bueno, pues lo que se hace es lo contrario, políticas fiscales antisociales y para beneficiar a las rentas altas al capital y al fraude fiscal y recortar el gasto social. Es la política de ajuste que se aplica en la Unión Europea, sobre todo y con más intensidad en los países que están en peor situación. En Grecia, en Portugal, en Euskal Herria, en el Estado español, son los países y los estados y los pueblos donde se produce ese enorme diferencial por debajo en gasto social y en presión fiscal. No importa, porque se aplica esa política de ajuste. Bueno, ante esto, ¿qué es lo que reclamamos? Pues lo que reclamamos es que es necesario, porque mañana Yanire hará una explicación de las consecuencias sociales que todas estas políticas tienen en el empleo y en la protección social. Ante esto lo que reclamamos es que hay que cuestionar el pago de la deuda, hay que analizar por qué se ha generado. Es evidente que la deuda pública debería ser un instrumento de financiación de intereses colectivos y no un mecanismo de transferencia de recursos públicos al sector financiero. Pero hoy es lo que tenemos. Es fundamental saber quién ha contraído la deuda, con quién, para qué. En nuestro congreso, que se celebró en enero, el congreso del sindicato ELA, que se celebró en enero, aprobamos una resolución para avanzar en los procesos de auditoría ciudadana. Justo antes habían producido las elecciones al gobierno vasco y habíamos aprobado un decálogo, 10 puntos, 10 exigencias concretas para los candidatos a presidente de gobierno. Una de ellas era la auditoría ciudadana y el compromiso para que no se pagase la deuda ilegítima. Un candidato de la derecha, en la reunión que tuvimos con él, nos dijo, con 2 cojones, el no pago de la deuda, y eso le pareció, estaba en contra de todo, pero ya contra esto le pareció ya de que esos se han vuelto locos y locas. Claro, porque es un elemento que rompe la disciplina del sistema capitalista, porque es un elemento de ruptura radical con el sistema y es un elemento que permite un cambio de fondo de las políticas que se aplican. Es evidente que no basta con la auditoría, no basta con el impago de la deuda ilegítima y que es necesario el cambio de las políticas. Para acabar, estoy pasando. Después, bueno, recientemente, al hilo también de que se ha comentado hoy, la Semana Mundial, las movilizaciones que se han producido en torno al impago de la deuda ilegítima y a favor de la auditoría ciudadana, el sindicato está desarrollando una campaña que lo que estamos solicitando es precisamente eso. Si no debemos, no pagamos el impago de, auditoría ciudadana ya. Una cosa para acabar, 2 cosas para acabar. Una, en vasco, Jibilla es zorra. En Brasil creo que zorra es algo parecido a Jibilla, nos dijeron ayer. Y segundo, decir muy obrigado y deciros otra cosa. Aquí no hemos venido a enseñar, aquí hemos venido a aprender, porque muchas veces no nos damos cuenta del trabajo que estamos haciendo y la experiencia que estáis desarrollando aquí en Brasil en favor de la auditoría ciudadana es un ejemplo para todo el mundo. Muy obrigado.